Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar desarrollando nuestra calculadora binaria en Swift 3. En el episodio anterior habíamos desarrollado el complemento a 1 y el complemento a 2, y en el episodio de hoy vamos a seguir desarrollando más componentes de la unidad aritmético lógica. En este episodio vamos a enfocarnos principalmente en desarrollar la operación de suma. Vamos a dividir cada operación, por lo menos estas operaciones que son un poco pesadas como la suma, la resta y la multiplicación. La vamos a separar en episodios diferentes y dejar algunas otras más simples para hacerlo en un solo episodio. Ahora sí, la idea es ir abarcando las cosas de una manera razonable, así que quedan todavía unos cuantos episodios para tratar. ¿Qué es lo que necesitamos para desarrollar la suma? En principio, recordar cómo se hace una suma en binario, eso es bastante importante. Para eso vamos a ir a esta tablita que teníamos para los que hicieron el curso de representación computacional de datos. Ya tienen que saber esto, y si no, recomiendo que vayan y vean toda esa serie de videos, porque justamente la idea de hacer esta calculadora es haber visto eso. Es una recomendación, si no lo hacen pueden seguir con esto, pero puede que hayan cosas que no entiendan. Entonces vemos que tenemos la operación suma, la cual se basa en una tablita que funciona bit a bit. Podemos hacer la suma bit a bit y en este caso lo vamos a hacer con una serie de bits, que va a ser nuestra estructura numérica. Recordemos que cuando sumamos 0 y 0 daba 0, 1 y 0 o 0 y 1 daba 1, y 1 y 1 teníamos un acarreo de 1 y nos daba 0. Acá tenemos un concepto importante que hasta ahora no habíamos presentado, el concepto de acarreo. Entonces, para poder desarrollar esto vamos a tener que hacer alguna función que emule este comportamiento y a su vez vamos a tener que almacenar un acarreo, lo cual también nos va a servir para algunas operaciones, a ver si hicimos algún overflow o algo por el estilo. Teniendo esto ya en mente, vamos a poder empezar a desarrollar nuestra función de suma, a lo cual vamos a darle un funcionamiento similar a lo que dice la tablita, pero vamos a crear una función auxiliar que puede parecer poco intuitiva al principio, pero la verdad que nos va a ayudar muchísimo. Primero, antes de definir esa función, vamos a subir un poco, y además de tener los tres registros base, vamos a definir un nuevo lugar donde vamos a almacenar nuestra bandera, por así decirlo, de carry. Para eso vamos a crear una variable que va a ser var, la cual vamos a llamar en este caso carry, que va a ser de tipo entero, y a priori, no, todavía no le ponemos acá el valor, perdón. Vamos a poner el comentario qué es lo que hace. Bandera de acarreo. Y vamos a ir al inicializador, donde vamos a darle el primer valor a la bandera de carry. Soft.carry es igual a 0. Por defecto el carry es 0. Teniendo esto, vamos a crear un nuevo mark, ya después de las operaciones de complemento a la base. Mark, dos puntos, guión, cual vamos a llamar operaciones aritméticas. Y vamos a empezar a definir diversas funciones. Primero definir la función auxiliar para después utilizarla. La idea de la función auxiliar es que va a tomar dos argumentos, al igual que una función suma, pero con una peculiaridad. Va a tomar como primer argumento una tupla y como segundo argumento un valor. La tupla, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un valor de acarreo temporal y va a tener también lo que es el valor a sumar. Nosotros en una suma normal tomaríamos dos valores o un valor y otro valor y lo sumaríamos. Acá vamos a tomar una tupla que tenga un acarreo temporal, y ahora vamos a ver la razón por la cual existe ese acarreo temporal. Vamos a tener el primer valor y después también vamos a tomar un segundo valor y a la vez vamos a devolver una tupla que tenga otro acarreo temporal junto con el valor de realizar la suma. Para esto vamos a definir la función privada, ponemos private func, la vamos a llamar addition, la cual va a tomar un primer argumento cuya etiqueta externa es un guión bajo, es decir, no va a tener etiqueta externa. Etiqueta interna le ponemos una n, porque le tenemos que dar algún nombre, dos puntos, y vamos a hacer que sea de tipo tupla de enteros, es decir, de dos enteros de par ordenado de enteros, pero con una peculiaridad. Vamos a darle un nombre a cada uno de los elementos. El primero es una c, dos puntos de tipo entero, coma, y el segundo va a ser a, dos puntos de tipo entero también. Ahora vamos a entender para qué funciona cada uno. Ponemos luego una coma ya después de haber pasado el primer argumento. Y vamos a tomar ahora un segundo argumento que va a ser b, dos puntos, de tipo entero. Me olvidaba, vamos a eliminar o vamos a quitar la etiqueta externa. No queremos que sea b, queremos que sea sin etiqueta. Entonces ponemos un guión bajo, quedaría guión bajo b, dos puntos, entero. Finalmente vamos a retornar una tupla de enteros, o de par de enteros,
y abrimos y cerramos llave para comenzar con el cuerpo de la función. ¿Cómo va a funcionar esta función? La idea es que emule este comportamiento y acá es donde entra en juego nuestro acarreo. ¿Por qué tomamos una tupla en vez de un valor? La C en realidad sería un carry. ¿Para qué nos sirve este carry? De hecho vamos a cambiar la C por carry para que quede claro. Carry. A y B lo tomamos como valores a sumar básicamente. Y la idea es que nosotros vamos a emular la bandera de carry, pero no la bandera global, sino que vamos a tener una bandera temporal para evitar ciertos casos de la suma. Por ejemplo, si vamos a este caso, cuando realizamos la suma, tenemos por ejemplo aquí que tenemos 1 más 0 más 1. Y vamos a querer preservar esto. El peor de los casos podríamos tener 1 más 1 más 1, lo cual podríamos anular algunos de los carries si utilizamos la bandera global. Y la idea es no hacer eso. Vamos a eliminar algunos problemas. Si trabajamos todo con la bandera de carry global que definimos hace un momento, se va a romper porque va a haber casos en que el carry se va a sobreescribir y no queremos eso. Por eso utilizamos un carry temporal. Esa es la manera con la cual yo lo resolví. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a volver acá para atrás. Tener la tablita. Tenemos el caso en que ambos sean 0, en que sean diferentes y en el caso de que ambos sean 1. Entonces, vamos a ver los casos. Ponemos if n.a es igual a 0 y a su vez se cumple de que b es igual a 0, con lo cual caemos en el primer caso, lo que vamos a devolver es 0. Entonces hacemos return, pero recordemos, nuestra función devuelve tupla. ¿Qué es lo que tiene la tupla? Un carry, que va a ser el carry temporal, y el valor de retorno. Entonces, ¿el carry cuál va a ser? Como no modificamos nada, vamos a devolver el carry original. Entonces sería, abrimos paréntesis, n.carry, coma, y después sería el valor. Dijimos que si ambos son 0, la suma de dos cosas que son 0 da 0. Entonces devolvemos la tupla que tiene carry y 0. No el carry global, sino el carry temporal. ¿Qué otro caso podríamos presentarnos? El caso de que tengamos dos cosas que son diferentes, es decir, 1, 0 y 0, 1. Bien, entonces ponemos if, en la segunda condición, n.a es distinto de b. En este caso, 1 es 0 y el otro es 1 porque sabemos que esto es binario, sí o sí. Vamos a hacer un return y esto nos daba 1. 0 más 1 a 1 más 0 da 1. Pero también hay que volver a recordar que tenemos que volver un acarreo. ¿Cuál va a ser nuestro acarreo? Bueno, n.carry. Ahí me olvidé, perdón. Abrimos paréntesis, n.carry, coma. ¿Y qué valor vamos a devolver? Dijimos que valía 1. Entonces, n.carry, 1. Cerramos paréntesis. Y ahora nos quedaría un último caso, que podríamos hacer un if si ambos son 1. Pero si ya sabemos que ninguno de los dos es 0 al mismo tiempo y no son diferentes, como estamos en el sistema binario y por propiedades básicas de lógica booleana, sabemos que el único caso que nos queda es que ambos sean 1. Entonces, en vez de poner un else, vamos a poner directamente un return. Y acá es donde viene la parte importante. ¿Qué pasa cuando tenemos el último caso de que sumamos dos cosas que son 1? El carry se convierte en 1, eso es importante, y 0 se convierte el valor de retorno. Entonces retornamos la tupla que tiene el 1, 0. De esta forma podemos ponerle un comentario a la función que sea emula el comportamiento de la suma binaria bit a bit. Eso es importante. Vamos a aclarar también de que, por ejemplo, el primer argumento tiene la forma, los puntos, vamos a poner otra línea así lo separamos. A ver, tendríamos acarreo, valor 1, donde acarreo es el acarreo que se guarda temporalmente. Después tenemos el segundo argumento equivale a valor 2 y se retorna una tupla de la forma acarreo nuevo, resultado. Lo que nos importa es el resultado, pero el acarreo lo tenemos que ir almacenando. ¿Para qué nos sirve esta operación? Dijimos que no es muy intuitivo esto, y sí, realmente no es demasiado intuitivo que digamos.
Ahora vamos a definir realmente la operación de suma. ¿Cómo funciona nuestra operación de suma? Simple. Ponemos private func, la llamamos addition también. Abrimos y cerramos paréntesis. Recordemos que no retorna nada. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora vamos a empezar a escribir el cuerpo de la función. También hay que recordar que la función suma es una operación, o la operación suma es una operación binaria. Es decir, que toma dos elementos, con lo cual vamos a recurrir a R1 y a R2 como argumento 1 y argumento 2 y R3 como el argumento de salida. Ahora lo que vamos a hacer es un for para aplicar la operación bit a bit a todos los bits. ¿Qué va a ser? For i in 0 punto menor que architecture. Con esto vamos a recorrer todos los bits. Y ahora lo que vamos a hacer, que es importante, es el procesamiento. Pero vamos a tener en cuenta esto y acá es donde va a tener un poco más sentido la operación que acabamos de definir. Cuando sumamos dos cosas, 1 más 1 y da 0, por ejemplo en este caso, y nos llevamos 1 de acarreo, vemos de que en realidad el acarreo podríamos considerar que en este caso es 0. Entonces sería 0 más 1 más 1. 0 más 1 más 1 da 0 con un acarreo de 1. La idea es hacer primero el 0 más 1. Tenemos el acarreo temporal que se genera en ese momento. A eso le sumamos 1, con lo cual vamos a... Bueno, para este caso vamos a sumarle 1. Con lo cual vamos a generar un nuevo acarreo probablemente. En este caso lo vamos a generar. Y vamos a poner 0 como resultado. Pero este acarreo temporal que nos quedó después de ya haber puesto el 0 es el acarreo que sí va a ir a la siguiente iteración. Entonces acá tendríamos 1 más 0 más 1. Con lo cual es, primero, el acarreo temporal lo consideramos en 0, sumando 1 más 0, con lo cual daría el acarreo 0 y el número valdría 1. Y después nos quedaría con el acarreo 0 y el 1. A eso le sumamos 1, con lo cual quedaría el acarreo en 1. El acarreo temporal nuevo que se genera es 1. Con el otro valor en 0, porque es 1 más 1 da 0 con el acarreo que acabamos de generar. Entonces ponemos 0 como valor. Y el acarreo temporal que quedó al final va a ser lo que se convierte en el nuevo acarreo global. Y así vamos a repetir hasta concluir con la operación. Sé que no es lo más intuitivo que hay, es una de las soluciones que se me ocurrió y es una forma de trabajar. La idea es, de última, hagan todas las trazas que son 8 combinaciones posibles de 0 y 1, es decir, tenemos 8 casos posibles considerando el acarreo, el valor 1 y el valor 2. Hagan todas las pruebas y vean que funciona. Para hacer esto vamos a crear primero una variable temporal, una constante temporal, letTemp, que va a ser igual a ¿qué? A addition, pero nuestra operación anterior, donde tomábamos una tupla y un elemento, que es lo que acabamos de definir. Entonces tomamos la tupla, dijimos que con el acarreo temporal en 0 y con el valor en carry. Es decir, sumamos el carry. ¿A qué eso lo vamos a sumar? Al primer argumento. ¿Y cuál es el primer argumento? Es R1 en I. Recordemos que R1 tiene el argumento 1 y en I estamos diciendo dame el bit I. Porque esta es la iteración I del bucle for. Después de tener esto, vamos a crear otra constante que va a ser let. Pero en este caso vamos a almacenar una tupla. ¿Qué tupla? Vamos a llamarla A, B. Que va a ser igual a ¿qué? A addition nuevamente. Y le vamos a pasar otra tupla. ¿Pero qué tupla? La tupla va a ser el resultado de temp. Es decir, de hacer la suma anterior, temp, y esto le vamos a sumar ¿qué cosa? El segundo argumento. Entonces va a ser R2 en I. Finalmente, lo que nos queda por hacer con esto es utilizar este A y B que acabamos de generar. El A, recordemos que era un acarreo y el B es el resultado. Entonces, el acarreo, ¿a dónde va a ir a parar? El acarreo tiene que ir a parar al resultado global, con lo cual sería carry, ahora va a ser igual a A. Y B tiene que ir a parar el resultado. ¿De dónde guardamos el resultado? En R3. Entonces va a ser R3 en I va a ser igual a B. Entonces, si recapitulamos, tenemos un bucle for que va a recorrer bit a bit los números a sumar. Vamos a generar primero la suma del carry con el primer argumento, para ya sacarnos de encima ese problema. Vamos a tener ahora el nuevo acarreo temporal y el resultado va a ser la suma anterior. Entonces vamos a sumar este resultado anterior con su respectivo acarreo al segundo argumento. Una vez que sumamos eso, vamos a tener como resultado un acarreo temporal nuevo y vamos a tener el resultado de hacer toda la suma. El resultado de hacer toda la suma es simple, lo que vamos a hacer, lo vamos a guardar en el resultado. Y el acarreo temporal lo vamos a guardar en el acarreo global.
Y eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora, ya teniendo esto, ¿podríamos probar esto? Sí. Vamos a cambiar la función addition por, en vez de private, public. Y vamos a ir a nuestro archivo main. Ahora vamos a crear los números que vamos a operar. Ponemos let a es igual a, por ejemplo, try confirmado de number. Abrimos paréntesis. String, dos puntos. Le ponemos, por ejemplo, el número 3. Entonces sumamos 3. Let b es igual a try confirmado de number. Abrimos paréntesis. String, que tiene, por ejemplo, el número 5. Y esto tiene que dar 8. Entonces vamos a hacer ahora alu.addition, pero para poder hacer la suma hay que cargar estos datos, para lo cual antes de esto hay que hacer alu.r1, que va a ser el argumento 1, va a ser a A, y alu.r2 va a ser igual a B. Ya están dándose una idea de cómo van a funcionar las operaciones más adelante. Pequeño spoiler, por si no se habían dado cuenta. Una vez que ya cargamos los valores, ejecutamos la operación. Y finalmente lo que vamos a hacer ahora es un print de alu.r3.decimal. No, binary no. Decimal. De esta manera vamos a hacer 3 y 5, lo convertimos en estructuras numéricas, lo asignamos a los registros correspondientes, hacemos la operación y cargamos, o mejor dicho, imprimimos el resultado de hacer todo esto. Borramos este último do. Y vamos a hacer que la arquitectura sea de 8 bits. Ahora vamos a ver el por qué. Le damos a correr. Y acá nos reporta un error. ¿Por qué es el error? El error pareciera no tener sentido por el mero hecho de que la compilación fue correcta. Y es donde quería mostrarle que sí hay un error, por lo menos en el diseño. ¿Y dónde radica este error? No es en esto, sino que si vamos a los archivos y vamos a nuestra implementación de unidad aritmético lógica, vamos a ver que tenemos los 3 registros que son de tipo number, pero tenemos self.architecture es igual a architecture, self.r1 es igual a number y veamos que acá tenemos un problemita. ¿Cuál es nuestro problema con esta implementación? El problema es que tenemos a la hora de instanciar la unidad aritmético lógica, tenemos que instanciar los registros, y los registros son de tipo número, y los números recordemos de que dependen de la arquitectura, y la arquitectura no la vamos a poder sacar de una instancia porque bien, rompemos todo. Una de las opciones sería hacer la arquitectura estática, y la otra es contemplar esto que no lo vimos hasta ahora. Vamos a borrar los inicializadores de los registros dentro del inicializador, o la creación de instancia, y vamos a hacer que la variable R1, R2 y R3 sean lazy. Lazy var R1 es igual a number, abrimos y cerramos paréntesis. Hacemos lo mismo con R2 y con R3 y ahora paso a explicar. Este es un recurso bastante útil y bastante amado en la programación funcional. Por lo menos Haskell es cómodo que muchas veces sea así, lazy. ¿Está? Y la idea de que algo sea lazy significa de que la variable de por sí existe, pero solamente se le va a dar valor cuando sea necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando por primera vez utilicemos el registro. En ese momento, antes de nosotros poder utilizarlo, lo que va a hacer internamente Swift es crear la instancia o hacer lo que tenga que hacer, asignar el primer valor en este caso, y luego finalmente vamos a poder trabajar. Si volvemos al main y le damos a correr, vemos que nos da 8. ¿Qué pasa si por ejemplo hacemos en vez de 3 más 5, hacemos por ejemplo 10 más 5? Démosle a correr. Y nos da 15. ¿Qué pasa si hacemos 10 más 6? Como era de esperarse, nos da 16. Ahora bien, cambiamos la arquitectura por ejemplo a 4 bits en vez de 8 bits. Recordemos que acá trabajamos con números signed, con lo cual al tener 4 bits el mayor valor representable, si fuesen todos positivos, serían hasta el 16, o son 16 valores, perdón, hasta el 15 son 16 valores. Pero en este caso tendríamos que considerar que tenemos 3 bits para representar un número positivo, con lo cual el máximo número positivo es 7 y el número más chico
que podemos representar es el menos 8. Entonces, si consideramos que tenemos 7 más 7, esto tendría que ser 14, lo cual en nuestra arquitectura no es operable. Le damos a correr y vemos que nos da menos 2. Tuvimos un exceso, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar la suma. Eso es importante a tener en cuenta. Cuando le demos valores no tenemos que permitir que haga overflow. Nuestra calculadora vamos a permitir de que soporte este tipo de error porque le estamos pasando operaciones que se exceden. Eso es importante. Así que ya teniendo esto en cuenta, ya tenemos definida la función suma y nos quedan definir ahora la función resta y la multiplicación, que de hecho la resta es muy similar o muy parecida a la suma. Así que en el siguiente episodio vamos a explicar la diferencia que tiene y vamos a implementarla, es bastante simple. Con esto cerramos el episodio de hoy, espero que se haya entendido. Se tienen que dar cuenta por el tema de las variables lazy. Es un concepto bastante importante a tener en cuenta, justamente es una evaluación vaga, si lo queremos ver, es decir, no ejecutamos o no implementamos todo hasta que no sea necesario. Así que bien, con esto me despido, espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren que siga, si quieren que pare. Voy a seguir, aunque me digan que pare, lo siento. Dejen me gusta si les gustó, incluso si no les gustó. Si no les gustó, el trato que podemos hacer es muéstrenselo a más personas de la que el tiempo usted perdió. Entonces, por lo menos así recupera el tiempo haciendo sufrir al que usted odia. Así que con esto me despido y será hasta la próxima.